se nos pide que demostremos el teorema llamado del cateto, que postula que en todo triángulo rectángulo un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Vamos allá. Ante los ojos tienes un triángulo rectángulo en el vértice A. Considera la altura perpendicular a la hipotenusa, la altura que parte del vértice A, altura que corta a la hipotenusa en el punto que hemos llamado H. Pues bien, la proyección del cateto B sobre la hipotenusa es justamente el segmento que une los puntos H y C, segmento que señalamos en rojo. Por ejemplo, la longitud de dicho segmento, proyección del cateto B sobre la hipotenusa, la longitud de dicha proyección la bautizamos K. Fíjate ahora en el triángulo dado de vértices A, B y C, el coseno del ángulo de vértice en C, el coseno, insistimos, del ángulo de vértice en C es cociente entre el cateto adyacente B y la hipotenusa A. Fíjate ahora en el triángulo de vértices A, H y C. En ese triángulo, que es rectángulo en H, el coseno del ángulo C es cociente entre cateto adyacente K y la hipotenusa del triángulo, que es B. Hipotenusa del triángulo de vértices A, H y C. Así las cosas, resulta evidente que B dividido por A coincide con K dividido por B, es decir, B cuadrado es igual a A por K, lo que nos dice que el cateto B es media proporcional entre la hipotenusa A y la proyección K del cateto B sobre la hipotenusa A, quedando demostrado el teorema del cateto. Fíjate, ahora nos dicen que un cateto de un triángulo rectángulo mide 10 centímetros y la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa mide 8 centímetros. Con esa información se nos pide que resolvamos el triángulo rectángulo en cuestión. Bueno, pues aquí tienes el triángulo. Cateto 10, proyección sobre la hipotenusa 8. Para resolver la papeleta nos servimos del teorema del cateto. Según ese teorema, fíjate, el cuadrado de este cateto es producto de la hipotenusa A, hipotenusa de nuestro triángulo. Decimos el cuadrado de 10 es producto de la hipotenusa A por 8, que es la proyección del cateto de longitud 10 sobre la hipotenusa, resultando que la hipotenusa tiene 12 centímetros y medio. Conocido este cateto y conocida la hipotenusa, para determinar el tercer cateto recurrimos al señor Pitágoras. El cateto C minúscula es la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto, resultando así que el cateto C tiene raíz de 56,25 centímetros. Con lo cual queda determinar el ángulo de vértice en B y el ángulo de vértice en C. Vamos con el ángulo de vértice en B. Fíjate, conocemos el cateto opuesto y conocemos también la hipotenusa. Por tanto, para determinar el ángulo de vértice en B jugamos con el seno del ángulo B, que es cociente entre el cateto opuesto 10 y la hipotenusa, que es 12,5. Empleando la calculadora obtienes que el ángulo B aproximadamente es de 53 grados 7 minutos 48 segundos.
Conocido el ángulo de vértice B, la determinación del ángulo de vértice C es trivial porque la suma de ambos ángulos es de 90 grados. Por tanto, C es 90 menos B, o sea, aproximadamente 36 grados, 52 minutos, 12 segundos.